Volando bajo tierra, el Cerro Uritorco y las ciudades intraterrenas. Los extraños fenómenos que suceden en el cerro plantean una nueva física donde los mundos paralelos conviven en diferentes dimensiones. ¿Se trata solo de otro culto místico? ¿O es el Cerro Uritorco un epicentro energético del planeta? ¿Es el lugar de encuentro de espíritus no obturados por el rígido pensamiento científico? ¿Hay una nueva humanidad gestándose en su interior? Ubicado en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de Argentina, el Cerro Uritorco se yergue con casi 2000 metros de altura. La zona de Capilla del Monte, en donde se encuentra el cerro, ha cautivado siempre al turismo por su belleza natural. En los últimos años, a causa de los incontables misterios que tienen al Uritorco como protagonista, la cantidad de visitantes se incrementó. Evidentemente nos está dando indicios de que desde el punto de vista sociológico, el fenómeno asociado a la New Age, al circuito alternativo, al tema del turismo mágico y esotérico, es verdaderamente exitoso. En Capilla del Monte, el turismo relacionado con el Uritorco se ha convertido en la principal actividad comercial. Abundan negocios y puestos donde el visitante puede obtener libros de mística y ayuda espiritual, música para meditación y piedras energéticas. Turistas de Buenos Aires e inclusive muchos extranjeros llegan masivamente al cerro. ¿Qué es lo que buscan? Natural, realmente para descansar, para encontrarse, por un lado. Pero otro lado, creo que nos está favoreciendo esa tendencia que no la manejamos nosotros y que es mundial. Al turismo tradicional, seducido por los encantos naturales de la región, se le sumó una gran cantidad de personas que se acercan con inquietudes espirituales o simplemente con curiosidad por los extraños fenómenos. El Cerro Uritorco convoca también a místicos y ocultistas. A partir de la huella, fue como si se produjera una afluencia turística mayor. Y el lugar tiene algo especial, pero uno tiene que estar abierto a recibirlo. O sea, es un lugar energético, hay una energía diferente. Creo que hay mucha energía porque hoy que subí por primera vez me di cuenta que tiene que ver también con los cuarzos y es una montaña de cuarzo. Es una cuestión puramente de energía y la energía es medible, o sea, físicamente se mide. Antes de que la cultura New Age fuera atraída hacia la zona, el pueblo de Capilla del Monte se quedaba paulatinamente sin gente. Hoy día, gran parte de sus pobladores provienen de otros pueblos y de la capital federal que, o bien escapando del estrés o buscando la elevación espiritual, han decidido radicarse allí. No solamente hay asociado a este fenómeno una serie de ideas que permiten pensar y reflexionar el fenómeno, sino experiencias de otros contextos culturales donde este fenómeno se dimensiona también con color local. Si vos mirás todas las construcciones de 5, 10, 15 años, todas las ventanas de la habitación, del living, de los lugares más importantes de su casa, dan todas al cerro. La gente lo vive de la mañana hasta que se acuesta. Personalmente creo que se junta mucho lo místico con el tema ovni. Vos vas a ver gente que por ahí se arrodilla en un plato volador, ven una luz y se arrodilla, ¿sí? Siempre decimos, si le sirve interiormente, bienvenido sea. Quienes se acercan para tener algún tipo de encuentro extraterrestre tienen muchas posibilidades de no quedar insatisfechos. Acá en Capilla hay algo, ¿sí? O sea, el que viene, por ahí venís 20 días y no ves nada. Y por ahí estás un día y te pasa lo más insólito. Hugo de Neblón tuvo su día insólito en la Semana Santa de 2001. Él y su mujer fueron testigos de un asombroso acontecimiento. Estaba todo nublado, gris plomo, y estoy entrando para mi casa, voy caminando y veo en el cielo una luz roja de este tamaño y destellaba rojo adentro, bien en el cielo, ¿eh? Entonces me quedo mirando y empiezo a caminar para casa. A medida que voy avanzando para casa, esa luz empieza a hacer esto y me va como siguiendo.
llego a la puerta de mi casa, le aviso a mi señora que salga, y cuando ella sale, se tropieza, hace este movimiento y ahí hace y desapareció. Estos hechos, si bien han tomado fuerza a partir de los años 50, tienen antecedentes desde comienzos del siglo XX. Bolas luminosas, objetos voladores con ventanillas y hasta seres parecidos a hombres con extraños trajes brillantes se encuentran en docenas de relatos de los lugareños. Se ven luces, y cuando hablamos de luces, cosas raras, ¿sí? Contemos lo que es un satélite, lo que es un meteorito, ¿sí? Lo que es un avión. Fue a comienzos de 1986 cuando la zona se hizo famosa a nivel mundial. Sucedió en la Sierra del Pajarillo, donde un ovni sobrevoló la zona la noche del 9 de enero. Nosotros nos enteramos el día posterior, a la mañana temprano. La mañana del 10 hallaron algo jamás visto, la huella de la nave extraterrestre más grande del mundo. Con 122 metros de largo y 64 de ancho, su tamaño era similar al campo de juego de un estadio de fútbol. Yendo hacia el frente, sobre la mano izquierda, 300 metros, ya no puedo precisar, digamos, el lugar donde aparentemente hubiera aterrizado el ovni, que a casi de 100 metros de diámetro. Lo que más me asombró, lo negro de la tierra, como lógicamente quemado, levanta un poco y era como una fécula, un almidón, una cosa suave, y no dejaba rastros ninguno de tizne. Además de la marca en el suelo, se encontró una serie de árboles misteriosamente marchitos. El tono de las plantas, de las dos plantas grandes que tenía la señora Esperanza de Gómez, todo en color, un tono, digamos, pareciera que fuera otoño. ¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Qué fue lo que dejó aquella gigantesca huella? ¿Es una prueba irrefutable de la existencia de los ovnis? La huella de Pajarillo fue la excusa exponencial de una realidad que estaba subyaciendo en relatos y en experiencias que tenía la gente desde hacía muchísimos años atrás. Meses después, en agosto, la misma marca volvió a ser noticia. Un voraz incendio azotó la sierra, pero la parte de la huella no se incendió. Ninguna de sus matas, tan combustibles como cualquier otra, fue afectada por el fuego. La marca quedó intacta. ¿Qué extraño proceso ocurrió en aquel terreno? ¿Por qué no arden sus pastizales? En el Cerro Uritorco ocurren extraños fenómenos que dejan sin palabras a turistas, habitantes y científicos. Hay una persona de Neuquén, Julio de Neuquén, que llega a Los Terrones, funcionaba todo bien. Llega a Los Terrones, van a sacar una foto, se le clavó la máquina. ¿Sí? Bueno, van a sacar con la otra, saca una, se le vuelve a clavar. Tiran con la otra, no le anda. Agarra la filmadora, está filmando, pero filmó 2 minutos, le aparece la imagen de la pilita y murió. Eso le pasa en Los Terrones. Cuando vuelven, que están parando en el camping municipal, se pone a revisar todo y está todo funcionando bien. Cuando se hace un viaje largo, se chequea todo el equipo, digamos, toda la parte técnica, desde cámaras hasta movilidad también. Y cuando llegamos a la parte del Uritorco, digamos, la base del Cerro Uritorco, mejor dicho, cuando quisimos salir del Cerro Uritorco, nos dimos cuenta que la camioneta no tenía corriente. Pensamos que era una falla mecánica, una falla técnica. Cuando venimos acá, empezó a funcionar como si no hubiese pasado nada. Algunos sostienen que el cerro está lleno de materiales con alta carga electromagnética e inclusive radiactiva, que serían los causantes de todos estos fenómenos. Es posible que por la presión que estamos hablando, que formó este relieve de Sierra Pampeana, precordillera, cordillera de los Andes, esta presión genere
un campo piezoeléctrico y por la cantidad de cuarzo que hay puede ser muy importante. Es, si querés, un atrevimiento hipotético, pero es posible. El cuarzo tiene una propiedad que es la piezoelectricidad. ¿Esto qué significa? Significa que un mineral uno lo presiona mecánicamente en sus dos extremos y genera un campo eléctrico. Esto en un cristal. Imaginémonos la cantidad de cristales de cuarzo en el Uritorco, es inconmensurable. Otros inexplicables sucesos son habituales en la zona. La respuesta tal vez tenga que ver con un hallazgo en la base del cerro en el año 1934. La historia del bastón de mando o piedra de la sabiduría es una antigua leyenda, pero hay dos hechos que la hacen especial. En primer lugar, imposibles coincidencias entre leyendas de lugares desconectados entre sí por el espacio y por la historia. En segundo lugar, que el bastón fue encontrado. Tanto la zona de las Sierras Chicas, conocida por los aborígenes como Viaraba, como las Sierras Grandes, cuyo nombre era Charaba, estaba poblada por los indios comechingones. Para ellos, como para otras tribus indígenas que vivían en la zona, el Cerro Uritorco habría sido considerado un centro de convocatoria mística religiosa. En él se desarrollaban ritos calendáricos periódicos, danzaban tomados de la mano y entonaban cantos mántricos. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que este pueblo era gobernado con justicia por un cacique de nombre Voltán. Este poderoso y benévolo soberano podía además dominar las fuerzas de la naturaleza y del cielo. Estos poderes habrían sido condensados en un bastón de basalto que Voltán construyó. Esta pieza es conocida como piedra que habla o bastón de mando. Aunque sea inexplicable, Voltán es nombrado ya en mitologías muy antiguas de la India, Afganistán, Pamir, Persia y el Tíbet. Su historia se entrama ni más ni menos que con la del Santo Grial. La búsqueda del cáliz que recibió la sangre de Cristo es el emprendimiento arqueológico más grande de la historia. En la ópera Parsifal de Wagner se cuentan las andanzas del famoso súbdito del rey Arturo. Entonces se le comisiona a uno de los integrantes, a uno de los caballeros de la corte del rey Arturo, de los integrantes de la mesa redonda, que es Parsifal, que atesore ese santo grial y sin siquiera decirle a sus compañeros, para que nadie pudiera revelarlo, quizás en medio de la tortura o de la desesperación, nadie hablara de más, se retire de la mesa, se lleve este objeto sagrado y lo deposite en un sitio seguro y con su espada cuide de él hasta el último de sus días. Pero además de su interés por el Santo Grial, Parsifal tenía otra obsesión, el bastón de mando. Wagner inspiró su ópera en un poema de von Eschenbach, un trovador alemán. En esta obra aparecen versos desconcertantes. El poeta alemán menciona 2 siglos antes de que Colón naciera a las montañas de Viaraba, a Argentum, al bastón de mando y a Voltán. ¿En qué lejana cordillera podrá encontrar a la escondida piedra de la sabiduría ancestral? Sobre la montaña del sol surge la presencia negra del bastón austral. En la armórica antigua que en el sur está, solo Parsifal irá por el Atlántico océano hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama, y así siempre será. Por el poder del dios Voltán, junto al bastón de mando, por los siglos descansará. ¿Cómo se explica la mención de Armórica para nombrar a un continente supuestamente desconocido? Algunos lo atribuyen a que era el nombre de Américo Vespuccio, pero Vespuccio era simplemente un italiano que hacía mapas. Entonces, ¿cómo es posible que este continente lleve el nombre, ni siquiera el apellido, podría haber sido Vespuccinlandia, pero no, América, de ese señor que solo hacía mapas?
sería mucho más lógico haberle puesto el nombre de alguno de los descubridores, conquistadores oficiales. La verdad es otra. América es una deformación del nombre que ya pero siglos antes se le daba a este continente, que es Armórica, es decir, el lugar de la armonía. Más increíble aún es la mención de Argentum para un país que recién en el siglo XIX tomaría ese nombre. Pero el poema contiene más versos asombrosos. ¿De dónde ha salido el caballero angelical? Si hace milenios en el corazón de Pamir nació. Antiguos viajeros del Himalaya le dieron la presencia del milenario bastón en las altas montañas del Argentum polar. Oculto lo mantuvieron los dioses de la tierra en un monte sagrado de la innombrada Diaraba, donde Vultán le otorgará su mágico destino. Porque hay quienes afirman que el Santo Grial es traído por Parsifal a la zona de las sierras altas, las sierras grandes de Córdoba, la cadena de las sierras grandes, otro de las sierras chicas, más probablemente las sierras chicas, y en ese caso la región del Cerro Uritorco. Ya en el siglo XX, el mismísimo Hitler envió un comando a la región en busca del bastón de mando, pero no lo pudo encontrar. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que la piedra que habla fuera hallada. Fue en 1934. Su descubridor, un maestro metafísico nieto de un aborigen de las Pampas argentinas, se llamaba Orfelio Ulises. A mí me llama la atención hasta el nombre de su descubridor, Orfelio Ulises. Me da la impresión de que en realidad Orfelio Ulises es un seudónimo de alguna otra persona que por sus condiciones, sea del campo religioso o científico, no podía revelar su verdadera identidad. Se hallaba excavando a los pies del cerro cuando finalmente apareció ante él el ansiado bastón. Se trataba efectivamente de un bastón negro construido en basalto. Medía 1,10 m y pesaba 4 kilos. El bastón de mando es un objeto curiosísimo, edificado sobre un cilindro de piedra. Digo edificado porque está trabajado, está hecho siguiendo algún sentido en cuanto a la decoración inserta que tiene. Símbolos que hay que leer, yo me animo a decir, desde los símbolos de una cierta alquimia, que es la alquimia original, la alquimia que llamamos de la tradición hermética. ¿Se trata efectivamente de la piedra de la sabiduría? Algunos se preguntan si el mundo ha mejorado acaso desde la aparición del supuesto bastón. Siendo que a los pocos años se desató la Segunda Guerra Mundial, el argumento tiene de qué aferrarse. El bastón quedó en custodia del profesor Guillermo Alfredo Terrera. Según los iniciados, se trata del auténtico bastón de Voltán y contiene la sabiduría que permitirá regenerar a la raza humana. Solo estaría esperando el momento oportuno. Sin embargo, ciertas almas adelantadas ya estarían trabajando en silencio, preparando una revolución espiritual y energética. Un trabajo en silencio que lleva ya miles de años. Un trabajo que se estaría realizando justo dentro del Cerro Uritorco. Ulises, al pie del Cerro Uritorco, intensos campos electromagnéticos. No cualquiera podría alcanzar la sabiduría que en él se hallaría. Se requerirían especiales condiciones energéticas y espirituales. Bajo determinadas circunstancias, una persona podría, gracias al bastón de mando, establecer la conexión. Pero, ¿conexión con qué? Y la función que tiene, a mi juicio, es la de servir como agente catalizador de energías
que solamente se dan cuando se realizan determinado tipo de rituales. Para las escuelas herméticas, se trata de una sabiduría omnipresente en el universo que conecta a seres espiritualmente más elevados. Pero esta gran comunidad de seres tendría además un punto de congregación, un lugar de reunión, una ciudad subterránea llamada Erx. Si nosotros abandonamos la idea de explicar el mundo en términos de la ciencia que entronó la razón como forma de conocimiento, estas dimensiones explicativas sobre la realidad del Uritorco son creídas y asumidas como experiencias por los cultores de este tipo de ideas y de prácticas. Desde ese punto de vista, yo creo que verdaderamente la existencia de Erx es real. ¿Existe dentro del Cerro Uritorco una ciudad subterránea? Las tradiciones comechingones hablan del éxtasis de los ancestros indígenas por las luces que surcaban el cielo. Pero también hablan de los espíritus que emergían de sus tumbas irradiando luz, y de hombres que tras caminar por el cerro desaparecían entre las piedras. Hoy en día es una de las tradiciones culturales que permiten a todos los cultores de la New Age, del circuito alternativo, del turismo mágico y esotérico, del platillismo extraterrestre, permiten relacionar lo que hoy se piensa sobre los efectos que produce el Uritorco en la vida de las personas y en la vida del cosmos como algo que proviene ya desde la tradición de los comechingones. A pesar de que Erx tendría una existencia en un plano físico no tradicional, su esencia no sería meramente espiritual. Numerosos testigos han escuchado imponentes ruidos provenientes del interior del cerro, fuertes explosiones, sonidos parecidos al de un martillo neumático, los truenos que le dieron su nombre al cerro. ¿Es entonces el Uritorco, además de un punto de visita de extraterrestres, la sede de una ciudad intraterrena? Yo creo que la ciudad intraterrena está en una dimensión, está en otra dimensión, no está en tercera dimensión. Por eso imagino que es muy difícil que con tecnología o aparatología que, digamos, al menos conozcamos todos, eso pueda ser detectable, ¿no? A pesar de su singular condición física, no todos los accesos a Erx son espirituales. Según los iniciados, además de los 6 portales etéricos, existe un acceso material. Erx vendría a ser una ciudad intraterrena. O sea, estamos partiendo de una serie de mitos y leyendas ancestrales, como son, por ejemplo, de que hace 25.000 años de los nuestros, 2 grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, seres extraterrestres, fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. El nombre de la ciudad corresponde a una sigla que significa Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Oculta bajo la Tierra, tendría una existencia material, pero en un nivel de vibración superior. Estableciendo a través de nuestro planeta una red de túneles y galerías donde se guardan los archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad. Por eso, solo algunos podrían verla físicamente. Su antigüedad sería de 21.500 años, aunque su constitución material dataría de la mitad de ese tiempo. Todos coinciden que es de un color azulado, a veces tendiendo a verde, color que se responde bastante también con el tema, ¿no?, de lo que uno sabe del tema de sanación. Después hablan de estas famosas cúpulas, ¿no?, que aparecen como una especie de cristal. Y el piso era como si un vidrio grande, verde, lo hubiesen puesto y venía una luz de abajo. Se iluminaba todo, le alumbraba todo el camino. Es una cosa que se ve como a través de un velo. En Erx
se encontrarían el templo de la esfera y los 3 espejos, que permitirían el intercambio cósmico de datos con todas las galaxias. Estos 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, enviados para conformar esta especie de gobierno interno planetario o hermandad blanca en los retiros interiores, habría pasado la posta a sobrevivientes civilizaciones desaparecidas como los incas, los mayas, los atlantes, los lemuris o los lemurianos, y quienes hoy día vivirían en este mundo intraterreno. La ciudad de Llama Azul, como también se la conoce, estaría poblada por más de 18.000 personas que no figuran en ningún censo. Además de la conexión espiritual y energética con el resto de la galaxia, Erx tendría también una conexión material con otras regiones. Una de estas conexiones desembocaría en el Tíbet, en la ciudad de Shambhala. En América existirían numerosas ciudades subterráneas, también conectadas con Erx. Mistitlán, que significa la ciudad de los hombres sabios, es una de ellas. Otras ciudades intraterrenas en el continente americano serían Isidris en Mendoza y Aurora en el Uruguay. ¿Cuál es la meta de toda esta organización? ¿Por qué no salen a la superficie? Los remanentes cósmicos congregados en Erx serían seres superiores. Su elevado nivel espiritual les habría permitido acceder a una sofisticada tecnología. Afortunadamente para los habitantes de la Tierra, sus fines no serían hostiles. Por el contrario, su intención sería acompañar a toda la humanidad en un crecimiento espiritual. Un grupo de estos seres descendió a la Tierra y se estableció en el desierto del Gobi, en la Mongolia, como una especie de gobierno interno planetario, o sea, lo que hoy día nosotros conocemos como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. ¿Por qué su mensaje no es entonces difundido en forma masiva? ¿Por qué no transmiten abiertamente su alegato espiritual? Tal vez los oídos del hombre occidental no estén preparados para escucharlos. No aún. Mientras tanto, los habitantes de Erx se dedican a observar. Su mensaje es difundido a aquellos que por sí mismos comienzan a buscar una respuesta. Ahora, ¿por qué ellos seleccionan a ciertas personas para el contacto? Primeramente, cualquier persona puede llegar a tener un contacto con estos seres, porque depende más de ellos que de nosotros. Ciertamente ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas ellos pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. Una de las faldas del Uritorco tiene un vínculo privilegiado con la ciudad de Erx. Este sector, conocido como Los Terrones, llama la atención por las extrañas figuras que forman sus rocas. El tiempo y los sedimentos moldearon sobre las rojizas piedras perfiles de seres humanos, obeliscos y hasta la difusa silueta de una ciudad perdida. Esta formación se trataría de sedimentos, o lava volcánica o magma, que en algún momento cíclico emergió y se solidificó al cambio de temperatura. Después hubo una acumulación de sedimentos y se han ido formando figuras o parecidos naturales que el tiempo ha ido dibujando o formando por el desgaste, ya sea eólico o marítimo. Geólogos de la Universidad de La Plata determinan que esto posiblemente ha estado bajo del agua del Océano Pacífico cuando la cordillera no existía. Habría sido entonces nada menos que el Océano Pacífico el creativo escultor de las figuras de los terrones. Bueno, hay una serie de diversas cosas que la imaginación le vamos dando un poco de vida y sentido, ¿no? De noche, las coloridas luces de Erx salen de su escondite y se pasean entre las mágicas rocas de los terrones. En este paraje se encontraría el acceso material a la ciudad. ¿Está próxima una revolución espiritual? ¿Alcanzará la humanidad la armonía y la paz? ¿Se superará así la agonía material en la que vive gran parte del planeta? La promesa de la llegada de un reino de paz a muchos les suena sospechosamente hermosa, mientras las desigualdades continúan.
Pero la fe no es discutible. ¿Y acaso los escépticos no tienen su propia fe limitada a lo que la ciencia acepta como posible? ¿Cómo se las arreglan los escépticos para tapar los agujeros de la ciencia? Si la ciencia ya incluyó la dimensión temporal como una cuarta dimensión relacionada con el espacio, ¿por qué no pensar que algún día aceptará la existencia de muchas más? Solo un hombre ha ingresado físicamente a Erx y retornó para compartir su descubrimiento. A partir de su experiencia, se dedicó a guiar a quienes buscaban una respuesta en el cerro, conduciéndolos a través de los terrones para que se encontraran con la ciudad de la llama azul. Su nombre, Ángel Cristo Acoglanis. Para muchos, en su cuerpo físico se manifestó el portero de Erx, conocido como Saruma. Yo creo que eran exactamente el mismo ser. Eran exactamente el mismo ser. No creo que fuese una entidad separada de Ángel Cristo Acoglanis. Podríamos decir, para simplificarlo, que sería el yo superior de Ángel Cristo Acoglanis, o una misión o la función en un nivel, digamos, dimensional distinto de Ángel Cristo Acoglanis, Saruma, pero es el mismo ser, es la misma entidad sin ninguna duda. Guía de las excursiones espirituales al cerro, Acoglanis facilitó que muchísimas personas se conectaran con la energía de Erx. Ahí no se hablaba de hadas ni de cosas raras, no, estaban. Donde él nos llevaba, estaban esas cosas, te las veía. Nos invitó, fuimos con él, un grupo grande, entonces nos llevó hasta arriba de los terrones. Y después de ahí nosotros empezamos a ver las luces y él hablaba. Después vimos la ciudad de Erx, que esa se ve. Nadie me ha dicho que haya entrado en ella físicamente. Sí que pudieron verla físicamente a través de las ceremonias de Acoglanis, y si no, que fueron transportados pero en el estado de sueño hacia allí, y bueno, allí te describen los seres que están habitando allí, seres parecidos a nosotros, algunos, digamos, de altura, vestidos con túnicas, y de un ambiente bastante armonioso. Usted vio cómo se ven toda la hilera de luces, todo lo que se ve cuando usted va entrando en la ciudad y después se acerca y ahí aparece como un trono donde están sentadas distintas personas y él les habla y ellos se van cambiando. Si bien Orfelio Ulises encontró el bastón de mando y el profesor Terrera lo custodió, es Acoglanis el auténtico padre espiritual de Capilla del Monte. Acoglanis arribó a la zona a finales de los años 70. Dotado de una especial habilidad sugestiva, utilizó sus recursos y sus conocimientos para ayudar a los demás. Bueno, como persona era una muy buena persona. Eso ayudaba mucho a la gente, más para el lado de Copacabana, Altamira, la parte donde él más iba. Ahí la gente lo quería mucho. Llega a finales de la década de los 70, desde Villa Allende hacia la zona de Quebrada de Luna. Cuando él se establece allí, comienza a desarrollar una actividad primero como terapeuta o como sanador, un hombre con un importante caudal, digamos, de potencialidad sanadora, ¿no? No del punto de vista, digamos, médico, científico, sino del punto de vista de lo empírico, ¿no? Un hombre, digamos, nacido para curar a través de sus manos y del conocimiento que había adquirido. Y a través de esto también comienza a crear lo que podríamos llamar el comienzo de los lineamientos de una de las principales ramas espirituales de estos tiempos, que fue lo que después expuso Trigueiriño en sus libros. ¿Era Acoglanis verdaderamente el portero de Erx? La pregunta tal vez solo sea una variante de la pregunta principal. ¿Es real Erx?
Sin embargo, la pregunta seguirá sin respuesta. Extrañamente, Ángel Cristo Acoglanis fue asesinado en abril de 1989 por su mejor amigo. Para algunos, fue una forma de callarlo. La existencia de ciudades subterráneas es accesible a la imaginación, inmensas cavernas con fuentes de agua internas. La literatura ha fantaseado siempre con estos temas. Autores como Verne, Hilton y Roerich se han inspirado en este mito. Sin embargo, según estudios realizados por geofísicos del Instituto de Tecnología de California, las temperaturas en el centro de la Tierra serían superiores a los 6.500 grados. Esta temperatura, mayor que la existente en la superficie solar, hace difícil concebir una Tierra hueca. A pesar de los avances de la geología, las profundidades de la Tierra aún encierran numerosos misterios. Más difícil de intuir es una ciudad que existe en otra dimensión. La mayoría de nosotros concebimos al espacio en 3 dimensiones. Einstein, sin embargo, presentó al tiempo como una 4ª dimensión en relación inseparable con el espacio y postuló la existencia de muchas dimensiones más. Nosotros hoy estamos viviendo en la 4ª dimensión. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? El tiempo y 3 dimensiones de volumen. Pero ellos, me refiero a Einstein y Boltzmann, ya habían desarrollado la teoría de 64 dimensiones. Por lo tanto, hay muchas otras dimensiones que desconocemos. Es decir, que el universo pareciera ser que es mucho más grande de lo que creemos, y que hay otras dimensiones que, si bien nosotros no la podemos ver, no la podemos palpar, existen y estamos interactuando en todo momento con esas dimensiones. Al estar el tiempo en estrecha relación con el espacio, también puede ser afectado por este. Aunque cueste imaginarlo, las fuerzas gravitatorias pueden hacer que el tiempo sea más lento. Por otra parte, la ciencia creía que los planetas giraban en círculos, desplazándose en curvas por efecto de la gravedad de otros cuerpos celestes. Pero Einstein revolucionó la física cuando demostró que los planetas se desplazaban en línea recta y que lo que está curvado es el espacio. Rayos de luz desviados por estrellas, espacio curvo, tiempo relativo. Conceptos dignos de la literatura fantástica que la ciencia ya ha comprobado. ¿No es lícito entonces pensar que realidades multidimensionales hoy desechadas serán el día de mañana reconocidas? Algunos iniciados sostienen que los seres humanos somos entidades que poseemos existencia en 7 dimensiones. De ella aceptamos 4 e intuimos 3, y con ello vivimos. La elevación espiritual y energética estaría relacionada con una conexión con la totalidad de nuestro potencial. Ciertamente que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Para desarrollar la conciencia en cada uno de esos 7 cuerpos hay 7 chakras, vórtices o centros de energía. Todo tipo de fenómenos paranormales, viajes en el tiempo, telepatías, levitaciones, trascendencia de la muerte, quedan en entredicho en medio de un debate entre la ciencia oficial y la llamada metafísica. Viajes astrales, seres formados por energía, mundos subterráneos existentes en otras dimensiones. Son todas ideas rotuladas de esoterismo, pero simultáneamente la ciencia investiga los agujeros negros que por su gran densidad gravitacional podrían llegar a ser portales a otras dimensiones temporales. Pasaríamos a otro estado de realidad, porque acá cada plano o cada nivel vibratorio del universo tiene su realidad. Al pasar a otro estado, la realidad es diferente. Es como si viéramos el universo desde más arriba, es decir, veríamos cosas que hoy no vemos. Realmente nosotros como seres humanos estamos muy limitados para ver o para comprender muchas cosas, y desde la ciencia me refiero, ¿no? Más allá de las discusiones, el Cerro Uritorco convoca cada vez a más gente.
¿Se trata de moda o simple curiosidad? ¿O es la misión de ERCS que avanza? El parecer que yo tengo al respecto de cuál es el futuro de esta zona, yo creo que va a ser un centro, sin ninguna duda, que es un vórtice energético, sin ninguna duda. Y yo creo que va a ser un centro de confluencia de distintos movimientos espirituales en el futuro, ¿no? Una suerte de Alejandría. Los fenómenos actuales que no se pueden explicar, las leyendas de los comechingones y su parecido con la mitología euroasiática, la convicción de las sociedades herméticas. Algo sucede en el Cerro Uritorco. Una de las dimensiones del color local del Cerro Uritorco, de esta cultura nueva era, de esta cultura de la era de Acuario, de esta cultura que podríamos decir que piensa que el ser humano está en un proceso de ampliación de su conciencia y que esta ampliación de su conciencia lo va a llevar a generar nuevas dimensiones en la relación entre los seres humanos y en la relación de la humanidad con el resto de las criaturas que pueblan el cosmos. Dicho en este contexto, el Uritorco no es un efecto de una cultura popular. Que creo que va a ser un lugar desde donde van a poder surgir nuevas ideas en el campo de lo espiritual. Mientras tanto, el Uritorco continúa tronando y lanzando sus luces al cielo. Nosotros seguiremos preguntándonos qué nos quiere decir.